¿Qué pasaría si la única persona en un restaurante lleno de gente que realmente te viera fuera alguien a quien nadie más prestaba atención? Para Lucía Romero, una mesera de 24 años que trabajaba en uno de los restaurantes más exclusivos de Barcelona, cada día era una batalla silenciosa entre pagar las facturas y mantener viva la promesa que le hizo a su hermano. Para Daniel Márquez, un empresario millonario que había construido un imperio tecnológico a pesar de ser sordo, cada comida en público era un recordatorio doloroso de que el dinero no podía comprar lo único que realmente anhelaba: ser comprendido. Pero en una tarde ordinaria de miércoles, cuando Lucía levantó sus manos y comenzó a hablar en un idioma que no necesitaba sonido, algo extraordinario sucedió. Un hombre que no había llorado en 10 años rompió en llanto frente a una sala llena de extraños. Esta no es solo una historia sobre el lenguaje de señas, es una historia sobre la conexión humana más profunda que existe, la voluntad de ver a alguien cuando el resto del mundo ha decidido mirar hacia otro lado. El aroma de paella valenciana y vino Rioja flotaba por el aire de La Marisma, uno de los restaurantes más prestigiosos del distrito de Eixample en Barcelona. Era el tipo de lugar donde una cena para dos podía costar más que el alquiler mensual de la mayoría de los barceloneses. Los techos altos estaban adornados con lámparas de cristal importadas de Murano, las mesas vestidas con manteles de lino blanco inmaculado, y cada pieza de cubertería era de plata auténtica que reflejaba la luz dorada de la tarde mediterránea. Lucía Romero se movía entre las mesas con una gracia que había perfeccionado a través de 3 años de servicio en La Marisma. Su uniforme negro impecable contrastaba con su piel morena y su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño elegante pero práctico. En sus ojos color avellana había una inteligencia tranquila que los clientes rara vez notaban, demasiado absortos en sus conversaciones sobre negocios, política y los últimos escándalos de la alta sociedad catalana. Para Lucía, este trabajo era más que un simple empleo, era su salvavidas. Después de que su padre muriera en un accidente de construcción hace 4 años, ella había tenido que abandonar sus estudios de pedagogía en la Universidad Autónoma de Barcelona para mantener a su familia. Su madre, Elena, trabajaba como empleada doméstica, pero su salario apenas cubría el alquiler de su pequeño apartamento en el barrio de Poble Sec. Y luego estaba Mateo, su hermano menor de 16 años, el verdadero motor detrás de cada turno doble que Lucía aceptaba, cada propina que guardaba cuidadosamente. Mateo había nacido sordo, una realidad que había transformado completamente la dinámica de la familia Romero. Mientras otros padres enseñaban a sus hijos a hablar, los Romero habían aprendido un idioma completamente diferente, el lenguaje de señas español. Lucía recordaba las largas noches cuando tenía 12 años, practicando con su padre frente al espejo, sus manos torpes al principio, luego cada vez más fluidas, hasta que el lenguaje de señas se convirtió en su segundo idioma natural, tan instintivo como respirar. «Lucía, mesa 7 necesita más pan», le gritó Miguel, el maître del restaurante, desde su podio en la entrada. Era un hombre de mediana edad con un bigote finamente recortado y una actitud que oscilaba entre lo profesional y lo condescendiente. «Enseguida», respondió Lucía, llenando una cesta con pan recién horneado y aceite de oliva virgen extra. Mientras se acercaba a la mesa 7, pudo observar a los comensales. Una pareja de empresarios estadounidenses discutiendo en inglés sobre una fusión corporativa, completamente ajenos al mundo a su alrededor. Era un martes típico en La Marisma, pensó Lucía mientras servía el pan con una sonrisa practicada. El restaurante estaba a media capacidad, lo cual significaba que tendría tiempo para respirar entre las olas de pedidos. Pero lo que Lucía no sabía era que en exactamente 17 minutos, su vida ordinaria chocaría con algo extraordinario. Mientras Lucía regresaba hacia la cocina, la puerta principal del restaurante se abrió con un susurro suave. Un hombre entró. Y aunque no hizo ningún ruido dramático, había algo en su presencia que hizo que varios comensales giraran sutilmente sus cabezas para mirarlo. Daniel Márquez tenía 42 años, aunque su rostro angular y su postura impecable le daban una apariencia atemporal. Vestía un traje gris carbón de corte italiano que probablemente costaba más que el salario anual de Lucía, y llevaba un maletín de cuero suave que gritaba discreción cara. Su cabello negro estaba ligeramente salpicado de gris en las sienes, y sus ojos oscuros,
protegidos por unas gafas de montura fina, tenían una cualidad penetrante que sugería una mente constantemente en movimiento. Miguel se acercó rápidamente, su postura cambiando instantáneamente a su modo de cliente importante. «Buenas tardes, señor. ¿Tiene reservación?», preguntó Miguel con su mejor sonrisa profesional. Daniel lo miró directamente a los ojos y asintió. Luego sacó su teléfono móvil y escribió algo rápidamente, girando la pantalla hacia Miguel. El texto decía: «Reservación a nombre de Daniel Márquez, 18:30». La expresión de Miguel vaciló por una fracción de segundo, una microexpresión de sorpresa y algo más, quizás incomodidad, antes de recuperar su compostura profesional. «Por supuesto, señor Márquez. Su mesa está lista. Por favor, sígame». Miguel condujo a Daniel hacia una mesa junto a la ventana, una ubicación privilegiada con vistas a la bulliciosa Passeig de Gracia. Mientras caminaban, Lucía observó la interacción desde la estación de servicio. Notó cómo Miguel gesticulaba exageradamente, señalando objetos y haciendo movimientos amplios como si Daniel fuera un niño que necesitaba ayuda para entender direcciones simples. «Aquí está su mesa», dijo Miguel en voz alta y lenta, como si el volumen pudiera de alguna manera traspasar la barrera del silencio. «¿Desea ver el menú?». Daniel simplemente asintió, su expresión neutral pero sus ojos revelando un brillo de resignación que Lucía reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que veía en el rostro de Mateo cuando los profesores en su escuela le hablaban como si ser sordo también significara ser menos inteligente. Miguel regresó a su podio y Lucía lo escuchó murmurar a uno de los otros meseros: «Mesa 12 es especial, es sordo o algo así. Ten cuidado y trata de no complicar las cosas». Lucía sintió una punzada familiar de frustración. «Especial. Ten cuidado». Las mismas frases condescendientes que había escuchado durante años cuando la gente hablaba sobre Mateo. Como si la sordera fuera una enfermedad contagiosa o una incapacidad intelectual. «García, mesa 12 es tuya», dijo Miguel señalando a Ricardo, otro mesero que había trabajado en la Marisma durante 2 años. Ricardo era eficiente pero mecánico en su servicio. El tipo de mesero que memorizaba pedidos sin error, pero nunca recordaba un rostro o una preferencia personal. Se acercó a la mesa de Daniel con un menú y una jarra de agua. Lucía observó desde la distancia mientras Ricardo se paraba junto a la mesa de Daniel, esperando. Daniel levantó la vista del paisaje urbano por la ventana y miró a Ricardo expectante. Ricardo abrió la boca para recitar los especiales del día. Luego pareció recordar algo y cerró la boca abruptamente. Una expresión de confusión cruzó su rostro. Daniel, acostumbrado a esta danza familiar de incomodidad, sacó su teléfono nuevamente y escribió: «¿Cuáles son los especiales de hoy?». Ricardo leyó el mensaje y luego, en lugar de escribir una respuesta, comenzó a hablar lentamente, señalando elementos en el menú. «Tenemos lubina, a la parrilla y paella de mariscos». Daniel observó los labios de Ricardo moviéndose, tratando de descifrar las palabras a través de la lectura labial, una habilidad que había perfeccionado pero que siempre era agotadora y propensa a malentendidos, especialmente en entornos ruidosos como un restaurante lleno de conversaciones cruzadas. Después de unos momentos tensos, Daniel simplemente señaló 2 platos en el menú y levantó 2 dedos, indicando las cantidades. Ricardo asintió con alivio visible, tomó el menú y se alejó rápidamente. Lucía sintió su corazón acelerarse. Reconoció ese momento de alivio en Ricardo, el mismo alivio que sentía la gente cuando podían escapar de una situación incómoda sin tener que esforzarse realmente. Era la misma expresión que veía en los rostros de los padres de otros niños cuando Mateo intentaba jugar con sus hijos, el mismo alivio cuando podían encontrar una excusa para terminar la interacción. Mientras Ricardo regresaba a la cocina, pasó junto a Lucía y murmuró: «Gracias a Dios que solo señaló lo que quería. No tengo idea de cómo se supone que debo comunicarme con alguien así». Alguien así. Las palabras resonaron en la mente de Lucía como un eco doloroso. Durante los siguientes 20 minutos, Lucía observó a Daniel desde la distancia mientras seguía con sus otras mesas. Lo vio sentado solo, mirando ocasionalmente por la ventana hacia la calle donde la vida de Barcelona fluía en su eterna corriente de movimiento y sonido. Ocasionalmente sacaba su teléfono y escribía algo.
probablemente correos electrónicos o mensajes de trabajo. Cuando Ricardo trajo la comida de Daniel, simplemente colocó los platos frente a él sin decir palabra. Un servicio eficiente pero completamente desprovisto de la calidez que normalmente caracterizaba a la marisma. Daniel asintió en agradecimiento, pero Lucía notó algo en su expresión, una resignación tranquila que hablaba de años de experiencias similares. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de Lucía. Todos los años de ver a Mateo ser tratado como invisible, todos los momentos en que su hermano había llegado a casa de la escuela sintiéndose excluido y solo, todas las veces que ella había deseado poder hacer más, todo eso convergió en este momento. Sin pensarlo completamente, Lucía se acercó a Miguel. «Miguel, ¿puedo encargarme de la mesa 12?» preguntó, manteniendo su voz casual. Miguel la miró con curiosidad. «Ricardo ya está con esa mesa. ¿Por qué?» «Tiene 3 mesas más y está visiblemente abrumado. Yo solo tengo 2 en este momento», mintió Lucía suavemente. «Solo quiero ayudar a equilibrar la carga». Miguel se encogió de hombros. «Está bien, pero ten cuidado. Ya sabes, no puede oír». «Lo sé», dijo Lucía, y había un peso en esas 2 palabras que Miguel no captó. Lucía se acercó a la mesa de Daniel con su corazón latiendo fuertemente en su pecho. Había una diferencia entre usar el lenguaje de señas con Mateo en la privacidad de su hogar y usarlo aquí, en público, en su lugar de trabajo. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea, de exponerse de una manera que podría resultar en miradas curiosas o incluso desaprobación de sus colegas. Pero mientras se paraba frente a Daniel, quien levantó la vista esperando otra interacción incómoda de servicio mecánico, Lucía tomó una respiración profunda y levantó sus manos. Con movimientos fluidos y naturales, sus dedos comenzaron a moverse en el aire, formando palabras sin sonido. «Buenas tardes, mi nombre es Lucía. ¿Está disfrutando su comida?» El efecto fue inmediato y dramático. Daniel se quedó completamente inmóvil, su tenedor suspendido a medio camino hacia su boca. Sus ojos se abrieron con una expresión de completa sorpresa, luego se llenaron con algo más profundo, reconocimiento, alivio y una emoción tan intensa que hizo que Lucía sintiera un nudo en su garganta. Lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba viendo, Daniel bajó su tenedor y levantó sus propias manos. Sus movimientos eran ligeramente diferentes a los de Lucía, llevando el acento y estilo del lenguaje de señas catalán versus el español de Lucía, pero eran mutuamente inteligibles. «¿Hablas lenguaje de señas?», preguntó Daniel, sus manos moviéndose con una mezcla de incredulidad y esperanza. «Sí», respondió Lucía con sus manos. «Mi hermano menor es sordo. He hablado lenguaje de señas desde que tenía 12 años». Daniel la miró fijamente y Lucía vio algo extraordinario suceder en su rostro. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se suavizaron, su postura rígida se relajó ligeramente y por primera vez desde que entró al restaurante parecía cómodo. «No puedo recordar la última vez que alguien en un restaurante», comenzó Daniel con sus manos. Luego pausó buscando las palabras correctas. «La última vez que alguien en un lugar como este realmente intentó hablar conmigo. Normalmente solo me tratan como un problema a resolver rápidamente». Las palabras golpearon a Lucía con la fuerza de una verdad que había conocido toda su vida, pero que dolía escuchar articulada tan claramente. «Eso no está bien», dijo ella, sus manos moviéndose con convicción. «Usted no es un problema. Es un cliente, un ser humano que merece el mismo respeto y servicio que cualquier otra persona aquí». Daniel la miró durante un largo momento y luego sucedió algo que Lucía no esperaba. Sus ojos, que habían sido cuidadosamente controlados y neutrales, comenzaron a llenarse de lágrimas. Intentó parpadear, miró hacia otro lado rápidamente hacia la ventana, pero era demasiado tarde. Una sola lágrima rodó por su mejilla, seguida rápidamente por otra. «Lo siento», dijo Daniel con sus manos, su sintaxis volviéndose más fragmentada con la emoción. «Es solo que nadie había en 10 años». Lucía sintió sus propios ojos humedecerse, sin pensar en el protocolo del restaurante o en las miradas curiosas que comenzaban a volverse hacia ellos desde las mesas vecinas. Se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo con sus manos: «No tiene que disculparse. Llorar cuando te sientes visto por primera vez en años es la respuesta más humana del mundo». El restaurante alrededor de ellos pareció desvanecerse.
Los otros comensales, los ruidos de la cocina, el tintineo de la cubertería, todo se convirtió en un zumbido lejano. En ese momento, existía solo esta conexión. Dos personas hablando un idioma que la mayoría de la sala no podía entender, pero que llevaba un nivel de intimidad y comprensión que trascendía las palabras habladas. Daniel se limpió los ojos rápidamente, intentando recuperar su compostura, pero había una sonrisa genuina en su rostro ahora, la primera sonrisa verdadera que Lucía había visto desde que entró. «Mi nombre es Daniel Márquez», dijo con sus manos, «y creo que acaba de convertir este día ordinario en algo que recordaré por el resto de mi vida». «Es un placer conocerlo, Daniel», respondió Lucía, su propia sonrisa reflejando la de él. «¿Puedo traerle algo más? ¿Más vino, postre, café?» «Café sería perfecto», dijo Daniel. «Pero solo si promete quedarse y hablar conmigo unos minutos cuando no esté ocupada. Ha pasado tanto tiempo desde que tuve una conversación real en un lugar público». Lucía miró alrededor del restaurante. Sus otras dos mesas estaban atendidas y el ritmo de la tarde había disminuido a su pausa habitual de media tarde. Miguel estaba en su podio, ocupado con su tableta de reservaciones. «¿Puedo quedarme unos minutos?», dijo Lucía con sus manos. «Déjeme traer ese café». Mientras se alejaba hacia la cocina, Lucía era intensamente consciente de las miradas que la seguían. Algunos clientes habían notado claramente la interacción y estaban susurrando entre ellos. Lucía podía imaginar lo que decían. «¿Viste eso? Estaba hablando con las manos». «Qué interesante. Qué amable de ella». Pero también había otras miradas, las de sus compañeros de trabajo. Ricardo la observaba con una mezcla de curiosidad y algo que parecía alivio culpable. Otro mesero, Carmen, la miraba con admiración abierta. Y Miguel. Miguel tenía una expresión que Lucía no podía descifrar completamente, algo entre sorpresa e incomodidad. Lucía preparó el café con manos que temblaban ligeramente, no de nerviosismo, sino de una adrenalina extraña nacida de haber hecho algo significativo, algo que importaba más que simplemente servir comida. Cuando regresó a la mesa de Daniel con el café, él había recuperado su compostura, pero había un brillo en sus ojos que no había estado allí antes, una calidez que transformaba completamente su rostro. «Gracias», dijo Daniel mientras Lucía colocaba la taza frente a él. Luego agregó con sus manos: «No solo por el café». Lucía se sentó en la silla vacía frente a él, algo que técnicamente violaba el protocolo del restaurante, pero en este momento no le importaba. Tenía que saber más sobre este hombre que había llorado porque alguien finalmente había intentado hablar su idioma. «¿A qué se dedica?», preguntó Lucía con sus manos, comenzando con una pregunta simple para establecer un ritmo de conversación. «Tecnología», respondió Daniel. «Fundé una empresa de software de accesibilidad hace 15 años. Creamos aplicaciones y herramientas para personas con discapacidades auditivas y visuales». Lucía se inclinó hacia adelante genuinamente interesada. «¡Eso es increíble! ¿Qué tipo de aplicaciones?». Los ojos de Daniel se iluminaron mientras comenzaba a explicar. Sus manos se movían con una energía renovada mientras describía su trabajo. Programas de transcripción en tiempo real que convertían voz en texto instantáneamente. Aplicaciones de videollamada optimizadas para lenguaje de señas con mejor calidad de video y latencia mínima. Sistemas de alarma que usaban luz y vibración en lugar de sonido. «Mi empresa, Silent Bridge Technologies, tiene 150 empleados ahora», dijo Daniel con sus manos, y había un orgullo justificado en sus movimientos. 60% de ellos son sordos o tienen discapacidades auditivas. Quería crear no solo productos para nuestra comunidad, sino también oportunidades de empleo. «Eso es extraordinario», dijo Lucía, sus manos moviéndose con admiración genuina. «Mi hermano Mateo tiene 16 años ahora. Siempre me preocupa qué tipo de oportunidades tendrá cuando se gradúe». «¿Qué le interesa?», preguntó Daniel. «El diseño gráfico y el arte digital», respondió Lucía. «Es increíblemente talentoso, pero la escuela no siempre sabe cómo apoyarlo adecuadamente». Daniel asintió con comprensión, una expresión de empatía cruzando su rostro.
Conozco esa frustración íntimamente. Cuando era joven, los profesores asumían que mi sordera significaba que no podía sobresalir académicamente. Tuve que luchar 3 veces más duro que mis compañeros para demostrar que mi mente funcionaba perfectamente bien. ¿Cómo lo superó?, preguntó Lucía. Era una pregunta que había querido hacerle a alguien como Daniel durante años. Alguien que había navegado exitosamente un mundo que no estaba diseñado para él. Encontré a las personas correctas, dijo Daniel con sus manos. Maestros que vieron potencial en lugar de limitaciones. Amigos que aprendieron lenguaje de señas porque quisieron conectarse conmigo, no porque sintieran lástima. Y eventualmente, construí un espacio donde yo establecía las reglas. Hizo una pausa, tomó un sorbo de su café, luego continuó. Pero la verdad es que sigue siendo solitario. Puedo estar en una sala de conferencias llena de gente, dirigiendo reuniones a través de intérpretes, tomando decisiones que afectan a cientos de personas, y aún sentirme completamente aislado. Porque al final del día, cuando todos van a tomar bebidas después del trabajo o tienen conversaciones informales en el pasillo, yo no puedo participar fácilmente. Las barreras no son solo técnicas o profesionales, son sociales y emocionales. Lucía sintió el peso de sus palabras. Mateo dice algo similar. Dice que lo más difícil no es la sordera en sí, sino sentir que está viendo la vida a través de una ventana en lugar de vivirla completamente. Exactamente, dijo Daniel, sus manos moviéndose con énfasis. Es como estar en una fiesta donde todos están bailando al ritmo de música que no puedes escuchar. Puedes ver los movimientos, puedes intentar seguir el ritmo, pero siempre estás un paso detrás, siempre ajeno a algo que todos los demás comparten. La conversación fluyó de manera tan natural que Lucía perdió la noción del tiempo. Hablaron sobre las frustraciones de vivir en un mundo diseñado para personas oyentes, sobre los pequeños momentos de alegría cuando alguien hacía el esfuerzo de incluir, sobre la comunidad sorda y su rica cultura y lenguaje que muchos oyentes nunca conocerían. Daniel le contó sobre su infancia, cómo perdió su audición a los 3 años debido a una meningitis severa. Mis padres tuvieron que tomar una decisión, explicó con sus manos. En ese tiempo, muchos profesionales médicos recomendaban que los padres no aprendieran lenguaje de señas, que debían forzar a los niños sordos a leer labios y hablar oralmente para integrarse mejor en la sociedad oyente. ¿Qué hicieron sus padres?, preguntó Lucía. Por suerte para mí, rechazaron ese consejo, dijo Daniel, una sonrisa suave en su rostro. Aprendieron lenguaje de señas. Encontraron una escuela para sordos donde podía aprender en mi propio idioma, me conectaron con la comunidad sorda. Me dieron orgullo en mi identidad, en lugar de vergüenza. Lucía sentía una profunda admiración por estos padres que nunca conocería. Mi familia hizo lo mismo con Mateo. Todos aprendimos lenguaje de señas, no como una obligación, sino como una forma de asegurar que nunca se sintiera excluido en su propio hogar. Su familia suena maravillosa, dijo Daniel, y había un anhelo en sus ojos. ¿Siguen todos cerca? El rostro de Lucía se ensombreció ligeramente. Mi padre murió hace 4 años. Eso cambió todo. Mi madre y yo trabajamos todo lo que podemos para mantener a la familia, para pagar la escuela especializada de Mateo, para asegurarnos de que tenga las herramientas y el apoyo que necesita. ¿Por eso dejó la universidad?, preguntó Daniel con sus manos, su expresión mostrando que había hecho una suposición informada. Lucía se sorprendió. ¿Cómo? La forma en que habla sobre su hermano, la dedicación en sus ojos, explicó Daniel. Y francamente, alguien con su inteligencia y empatía claramente tiene aspiraciones más allá de ser mesera, aunque no hay nada de malo en este trabajo. Lucía sintió un nudo en su garganta. Era raro que alguien la viera realmente, más allá del uniforme y la bandeja. Estaba estudiando pedagogía especial. Quería trabajar con niños sordos y con necesidades especiales. Pero cuando papá murió, las facturas no dejaban espacio para sueños. ¿Y si hubiera espacio?, preguntó Daniel, inclinándose hacia adelante. Si pudiera terminar su carrera, ¿qué haría? Era una pregunta que Lucía había dejado de permitirse considerar, porque considerar sueños imposibles solo hacía que la realidad presente fuera más dolorosa. Pero había algo en la mirada directa de Daniel, en la forma en que realmente esperaba una respuesta, que la hizo responder honestamente.
Abriría un centro de recursos, dijo Lucía con sus manos, sus movimientos volviéndose más animados a medida que hablaba. Un lugar donde familias que tienen niños sordos pudieran encontrar apoyo, no solo servicios médicos o terapéuticos, sino apoyo emocional y comunitario. Clases de lenguaje de señas para toda la familia, grupos de apoyo para padres, programas después de la escuela donde niños sordos pudieran simplemente ser niños sin tener que esforzarse constantemente por comunicarse. Programas de mentoría, continuó Lucía, perdida ahora en la visión que había guardado en su corazón durante años, donde adultos sordos exitosos como usted pudieran mostrarles a los niños que su sordera no define sus límites. Recursos de carrera, defensa educativa, asistencia de navegación en un mundo que no siempre es acogedor. Cuando Lucía terminó, se dio cuenta de que sus ojos estaban brillantes y sus manos habían estado moviéndose con una pasión que rara vez se permitía expresar. Se sintió repentinamente autoconsciente y comenzó a disculparse, pero Daniel levantó una mano para detenerla. No se disculpe, dijo con sus manos, y había una intensidad en su mirada que hizo que el corazón de Lucía latiera más rápido. Ese sueño no debería morir solo porque la vida se volvió difícil. Es demasiado importante, demasiado necesario. Antes de que Lucía pudiera responder, sintió una presencia detrás de ella. Se volvió para encontrar a Miguel parado allí, su expresión una mezcla de curiosidad y ligera desaprobación. Lucía, dijo Miguel en voz baja, tienes otras mesas que necesitan atención. Era una mentira obvia. Lucía podía ver desde donde estaba sentada que sus otras dos mesas estaban bien, pero entendió el mensaje subyacente. Sentarse con un cliente, especialmente de esta manera íntima y prolongada, no era apropiado según los estándares de la marisma. Se puso de pie rápidamente, sintiéndose repentinamente como una estudiante regañada. Por supuesto, lo siento, dijo. Luego se volvió hacia Daniel y dijo con sus manos, tengo que regresar al trabajo. Daniel asintió con comprensión, pero había decepción en sus ojos. Sacó su billetera y comenzó a sacar dinero para su cuenta. Miguel, que había estado observando el intercambio silencioso con curiosidad mal disimulada, habló. Señor Márquez, espero que haya disfrutado su comida. La cuenta es 58 euros. Daniel extendió un billete de 100 euros hacia Miguel, luego, sin mirar la cantidad, agregó varios billetes más, doblándolos y extendiéndolos hacia Lucía. Ella miró hacia abajo y vio que eran 4 billetes de 50 euros. 200 euros en total, más de 3 veces el costo de su comida. Lucía comenzó a negar con la cabeza, sus manos moviéndose para decir, no puedo aceptar esto. Pero Daniel ya se estaba poniendo de pie, tomando su maletín. Antes de irse, levantó sus manos una última vez y dijo algo que haría que Lucía replanteara toda su vida. Algunos sueños no mueren, solo esperan el momento correcto para despertar. Gracias por verme hoy, Lucía Romero. Espero que algún día se permita ser vista también. Y con eso, Daniel Márquez salió del restaurante, dejando a Lucía parada con 200 euros en la mano y un nudo de emoción en la garganta que no podía nombrar completamente. Miguel miró el dinero en la mano de Lucía y silbó bajo. Bueno, claramente impresionaste al cliente. ¿Qué estaban discutiendo durante tanto tiempo? Lucía dobló cuidadosamente los billetes y los metió en el bolsillo de su delantal. Solo hablamos, dijo simplemente. Pero era mucho más que eso, y ambos lo sabían. En el transcurso de 30 minutos, Lucía había tenido una conversación más significativa con un extraño que la mayoría de las que había tenido con personas que conocía desde hace años. Y algo en esa conversación había despertado algo dentro de ella, algo que había estado durmiendo desde que guardó sus libros de pedagogía y colgó su uniforme de mesera por primera vez. El resto del turno de Lucía pasó en una niebla. Servía platos, rellenaba copas de vino y respondía preguntas sobre el menú, pero su mente estaba en otro lugar. Seguía reproduciendo la conversación con Daniel, la forma en que sus ojos se habían iluminado cuando describió su trabajo, la emoción en su rostro cuando simplemente alguien había intentado comunicarse en su propio idioma. Cuando su turno finalmente terminó a las 10 p.m., Lucía se cambió de su uniforme y salió por la puerta trasera al callejón donde los empleados tomaban sus descansos.
Carmen, la mesera que había observado el intercambio entre Lucía y Daniel, estaba allí fumando un cigarrillo. «Eso fue algo especial hoy», dijo Carmen mientras Lucía pasaba. «Con el cliente sordo». Lucía se detuvo. «¿Qué quieres decir?» «La forma en que hablaste con él». «Con tus manos», dijo Carmen. Toda la mesa de al lado estaba fascinada. Dijeron que nunca habían visto algo así y que era hermoso de ver. Lucía sintió que sus mejillas se sonrojaban. Solo estaba haciendo lo que cualquier persona decente haría, tratando de comunicarme con un cliente. «No», dijo Carmen con firmeza, «lo que cualquier persona decente haría es lo que hizo Ricardo, servicio básico y funcional. Lo que tú hiciste fue mucho más allá. Te sentaste con él, hablaste con él como a un igual. Lo hiciste sentir, no sé, humano, supongo». Las palabras de Carmen hicieron eco de algo que Daniel había dicho. «Gracias por verme hoy». ¿Cuántas personas con discapacidades navegaban por el mundo sintiéndose invisibles, reducidas a sus limitaciones en lugar de ser vistas como individuos completos y complejos? «Mi hermano es sordo», explicó Lucía. «He visto toda mi vida cómo la gente lo trata, como una inconveniencia, como algo que requiere paciencia especial o caridad, cuando realmente todo lo que quiere es ser tratado como cualquier otra persona». Carmen apagó su cigarrillo. «Bueno, hiciste algo especial hoy. Ese hombre, quien quiera que sea, claramente necesitaba lo que le diste». Mientras Lucía caminaba a casa esa noche a través de las calles de Barcelona, su mente era un torbellino. Los 200 euros en su bolsillo se sentían pesados, no físicamente sino metafóricamente. Era más dinero del que normalmente ganaba en propinas en una semana y la necesitaba desesperadamente. Pero también se sentía extraño, como un pago por algo que debería haber sido simplemente básicamente decente comportamiento humano. Su apartamento estaba en un quinto piso sin ascensor en un edificio antiguo que había visto días mejores. Mientras subía las escaleras, podía escuchar los sonidos familiares de su hogar. La televisión de los vecinos de al lado resonando a través de las paredes delgadas, el llanto de un bebé 2 pisos abajo, el ladrido de un perro en algún lugar por encima de ella. Cuando abrió la puerta, encontró a su madre, Elena, dormida en el sofá con el televisor aún encendido. Elena trabajaba turnos de limpieza tempranos en la mañana y a menudo estaba exhausta por la noche. Lucía apagó suavemente el televisor y cubrió a su madre con una manta antes de dirigirse a la pequeña habitación que compartía con Mateo. Su hermano estaba despierto, inclinado sobre su escritorio con una tableta de dibujo digital en la que Lucía había ahorrado durante meses para comprarle el año pasado. La luz de la pantalla iluminaba su rostro concentrado mientras trabajaba en lo que parecía ser un elaborado diseño de personaje fantástico. Lucía se acercó y tocó suavemente su hombro para anunciar su presencia. Mateo se sobresaltó, luego se volvió con una sonrisa amplia. «Hola, no te escuché llegar», dijo con sus manos. Luego se rió de su propio chiste. Era algo que hacía a menudo, hacer bromas sobre su sordera de una manera que desarmaba la incomodidad que otras personas a veces sentían. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Lucía con sus manos mientras se sentaba en su cama. «Igual», dijo Mateo con un encogimiento de hombros. «Escuela, tarea, dibujo, ¿qué tal el tuyo?». Lucía dudó, luego decidió contarle. Las manos de Mateo se detuvieron a mitad del movimiento mientras ella describía su encuentro con Daniel, cómo había usado lenguaje de señas en el restaurante, la conversación que habían tenido, la emoción en el rostro de Daniel. Cuando terminó, Mateo la miraba con una expresión que Lucía no podía descifrar completamente. «¿Lloró?», preguntó Mateo con sus manos. «¿Solo porque hablaste con él en lenguaje de señas?». «No solo eso», explicó Lucía. «Creo que fue porque alguien hizo el esfuerzo, porque alguien lo vio como una persona completa en lugar de un problema a solucionar». Mateo miró hacia abajo a su tableta, sus dedos trazando distraídamente patrones sin sentido en la pantalla. «¿Alguna vez te sientes así?», preguntó Lucía gentilmente. «¿Como si la gente no hiciera el esfuerzo?». La respuesta de Mateo fue lenta en llegar. Cuando finalmente levantó las manos para hablar, había una vulnerabilidad en su expresión que rara vez mostraba. «A veces», dijo, «en la escuela, incluso en la escuela para sordos, me siento diferente.
como si estuviera tratando de encajar en un mundo que no está hecho para mí. Y cuando estoy afuera en lugares regulares, la gente me mira como si fuera extraño. Lucía sintió un dolor familiar en su pecho. Mateo. Pero, continuó Mateo, sus manos moviéndose más rápido ahora. Tengo suerte porque tú y mamá siempre han hecho el esfuerzo. Nunca me han hecho sentir como una carga. Así que puedo imaginar cómo se sintió ese hombre. Cuando pasas por la vida sintiendo que eres una inconveniencia y de repente alguien te trata como si tu idioma fuera válido, como si tú importaras, debe haber sido abrumador. Lucía extendió la mano y apretó la mano de su hermano. Tú importas, Mateo, más de lo que las palabras o las señas pueden expresar. Mateo sonrió. Luego su expresión se volvió más seria. ¿Qué te dijo al final, antes de irse? Lucía reprodujo las palabras finales de Daniel en su mente. Algunos sueños no mueren, solo esperan el momento correcto para despertar. Me dijo que no abandonara mis sueños, dijo Lucía con sus manos. Que el centro de recursos que quiero crear es demasiado importante. Él tiene razón, dijo Mateo con firmeza. Has sacrificado tanto por mí y mamá. Es hora de que también pienses en lo que quieres. Era un sentimiento hermoso, pero Lucía conocía la realidad dura de sus circunstancias. Los sueños no pagan facturas, Mateo, pero tampoco el miedo, respondió su hermano con una sabiduría que parecía más allá de sus 16 años. Esa noche, Lucía yació despierta en su estrecha cama, mirando el techo mientras Mateo dormía a unos metros de distancia. Seguía pensando en Daniel Márquez, en su empresa exitosa, en cómo había convertido su discapacidad en el fundamento de un negocio que ayudaba a otros. Pero más que eso, seguía pensando en ese momento cuando él había llorado. No por tristeza o dolor, sino por el simple alivio de ser visto, de ser reconocido en su propio idioma por alguien que no tenía que hacerlo, que eligió hacerlo. ¿Cuántas otras personas con discapacidades navegaban por el mundo sintiendo esa misma invisibilidad? ¿Y cuántas personas que podían hacer la diferencia simplemente no lo hacían, porque era inconveniente o incómodo o requería esfuerzo? Lucía tomó su teléfono de la mesita de noche y sin pensar completamente en lo que estaba haciendo buscó Daniel Márquez Silent Bridge Technologies Barcelona. Lo que encontró la dejó sin aliento. Daniel no era solo un empresario exitoso, era una leyenda en el campo de la tecnología de accesibilidad. Artículos sobre sus innovaciones, entrevistas sobre su filosofía empresarial, premios de organizaciones de defensa de discapacitados. Su empresa había sido valorada en más de 100 millones de euros y tenía oficinas en 3 países. Pero lo que más impresionó a Lucía fue un artículo de 2 años atrás en un periódico de tecnología. La entrevista, realizada a través de un intérprete de lenguaje de señas, incluía una cita de Daniel que hizo que el corazón de Lucía se saltara a un latido. El mayor desafío de mi vida no ha sido construir una empresa exitosa. Ha sido navegar por las innumerables interacciones sociales diarias donde la gente me ve como mi discapacidad primero y como una persona segundo. Si pudiera cambiar una cosa en el mundo, no sería darme audición. Sería darle a todos un poco más de empatía, un poco más de disposición para hacer el esfuerzo de conectarse a través de las diferencias. Lucía cerró su teléfono y lo colocó de nuevo en la mesita de noche. De repente, los 200 euros en su bolsa no se sentían como una propina excesiva. Se sentían como una inversión, como la forma de Daniel de decir, tu esfuerzo importa, lo que hiciste hoy importa. Pero si importaba, si ese único acto de comunicación simple había significado tanto para Daniel, ¿qué más podría lograr? ¿Cuántas otras interacciones podría impactar? ¿Cuántos otros Daniels y Mateos podría ayudar a sentirse vistos? El sueño de Lucía de su centro de recursos, el que había guardado cuidadosamente como algo imposible, comenzó a remover nuevamente, no como una fantasía distante, sino como una posibilidad tangible, algo por lo que valía la pena luchar. Mientras finalmente se deslizaba hacia el sueño, la última imagen consciente en la mente de Lucía fue el rostro de Daniel cuando ella había levantado sus manos por primera vez para hablar. La sorpresa absoluta, el alivio abrumador, la gratitud pura por el simple acto de ser visto. Nadie lo había intentado, había dicho Daniel. Esas 4 palabras resonarían en Lucía durante mucho tiempo, un recordatorio de cuánto significaba el esfuerzo simple, cuánto importaba el intentar.
Lo que Lucía no sabía mientras se dormía era que su acción simple de esa tarde había puesto en movimiento una cadena de eventos que cambiaría no solo su vida, sino las vidas de cientos de personas. Porque Daniel Márquez no era un hombre que tomara la bondad a la ligera, y cuando alguien le mostraba el tipo de humanidad que Lucía había mostrado, él no lo olvidaba. Y él tenía recursos, conexiones y una determinación que había construido un imperio tecnológico. Estaba a punto de usar todo eso para asegurarse de que el sueño de Lucía no se quedara dormido por mucho más tiempo. 3 días pasaron antes de que Lucía volviera a trabajar. Había tenido 2 días libres, tiempo que pasó ayudando a Mateo con un proyecto escolar y acompañando a su madre a una cita médica. Las rutinas de su vida continuaron como siempre, pero algo había cambiado dentro de ella. Seguía pensando en Daniel, en su conversación, en las palabras que habían compartido en el lenguaje silencioso de las manos. Cuando regresó a la marisma para su turno del martes por la tarde, Miguel la saludó en la puerta con una expresión extraña en su rostro. «Lucía, necesito hablar contigo antes de que comiences tu turno», dijo, gesticulando hacia su pequeña oficina en la parte trasera del restaurante. El corazón de Lucía se hundió. ¿Estaba en problemas por sentarse con Daniel? ¿Por pasar tanto tiempo con un solo cliente? La industria de restaurantes tenía reglas estrictas sobre profesionalismo y tal vez había cruzado una línea. Siguió a Miguel a su oficina, un espacio estrecho lleno de archivadores, un escritorio desordenado y el olor persistente de café viejo. Miguel cerró la puerta y gesticuló para que se sentara. «No estás en problemas», dijo Miguel rápidamente, como si pudiera leer su ansiedad. «De hecho, es todo lo contrario». Lucía frunció el ceño confundida. «No entiendo». Miguel se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y algo que parecía respeto. «El cliente del otro día, Daniel Márquez, ¿sabes quién es?» «Sé que dirige una empresa de tecnología», dijo Lucía cautelosamente. «Una empresa de tecnología», repitió Miguel con una risa incrédula. «Lucía, es uno de los empresarios más exitosos de Cataluña. Silent Bridge Technologies está valorada en más de 100 millones de euros. El hombre es prácticamente una celebridad en círculos tecnológicos». Lucía asintió lentamente, sin estar segura de hacia dónde iba esto. «Ayer», continuó Miguel, «recibí una llamada de su oficina. Su asistente personal llamó para decir que el señor Márquez quedó tan impresionado con su servicio que quiere hacer una donación al restaurante». «¿Una donación?», repitió Lucía, completamente perdida. 10.000 euros», dijo Miguel, y Lucía casi se cae de su silla. «Para nuestro fondo de empleados, específicamente designado para capacitación y desarrollo educativo para el personal». Lucía se quedó sin habla. 10.000 euros era una cantidad asombrosa de dinero, especialmente para un fondo de empleados de restaurante. «Pero eso no es todo», dijo Miguel deslizando un sobre elegante a través del escritorio hacia ella. «Esto llegó esta mañana. Está dirigido a ti personalmente». Con manos temblorosas, Lucía tomó el sobre. Estaba hecho de papel grueso y caro, el tipo de papelería que gritaba profesionalismo corporativo. En la parte frontal, su nombre estaba escrito en caligrafía elegante: Lucía Romero. Lucía miró a Miguel, quien asintió alentadoramente. «Adelante, ábrelo». Dentro había una carta de una sola página, también en papel elegante con el membrete de Silent Bridge Technologies en la parte superior. La carta estaba escrita en español perfectamente formal. «Estimada Siramirudita Romero, espero que esta carta la encuentre bien. He estado pensando en nuestra conversación del martes pasado y en el impacto profundo que tuvo en mí. En mis 42 años he experimentado innumerables interacciones en espacios públicos y muy pocas han demostrado el nivel de empatía, comprensión y esfuerzo genuino que usted mostró. Durante nuestra conversación mencionó un sueño: crear un centro de recursos para familias con niños sordos y con discapacidades auditivas. Un lugar que proporcionaría no solo servicios, sino comunidad, apoyo y esperanza. Ese sueño resonó profundamente conmigo porque es exactamente el tipo de espacio que habría transformado mi propia infancia y la de mi familia. Me gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de hacer realidad ese sueño. Silent Bridge Technologies ha establecido una fundación sin fines de lucro dedicada a promover iniciativas de accesibilidad e inclusión. Creemos que su visión se alinea perfectamente con nuestra misión.
Si está interesada, me encantaría reunirme con usted para discutir cómo podríamos apoyar su proyecto. No como caridad, sino como una inversión en una idea que tiene el potencial de cambiar vidas. Por favor, considere esto cuidadosamente. No hay presión ni obligación. Pero si decide que es algo que le gustaría explorar, mi asistente está disponible para coordinar un encuentro a su conveniencia. Con profunda gratitud y respeto, Daniel Márquez, fundador y CEO, Silent Bridge Technologies. Debajo de su firma, había una tarjeta de presentación adjunta con un nombre y número de teléfono. Isabel Moreno, asistente ejecutiva. Lucía leyó la carta una vez, luego 2 veces, luego una tercera vez, segura de que debía estar malinterpretando algo. Esto no podía ser real. La gente no simplemente ofrecía financiar los sueños de meseras desconocidas porque tuvieron una conversación agradable. ¿Es esto real?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Miguel se rió, un sonido genuinamente cálido. Tan real como se pone. Verifiqué personalmente con su oficina. Lucía, no sé exactamente lo que le dijiste a ese hombre, pero claramente tocaste algo profundo. Lucía sintió lágrimas picando sus ojos. Solo hablé con él, en lenguaje de señas, como hablaría con cualquiera. Exactamente, dijo Miguel suavemente, y aparentemente eso es algo que no experimenta a menudo. Miguel se inclinó hacia atrás en su silla. Mira, sé que esto debe ser abrumador, y necesitas pensar cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión. Pero Lucía, si esta es tu oportunidad de hacer algo significativo, algo que realmente importa, creo que deberías al menos explorarla. Hizo una pausa, luego agregó, y solo para que lo sepas, si decides seguir adelante con esto, con el centro de recursos, si eso significa dejar la marisma, tienes mi bendición. Has sido una empleada excepcional, pero sería egoísta de mi parte no querer que persigas algo más grande. Lucía no sabía qué decir. En el transcurso de 3 minutos, su mundo entero había sido volcado. Salió de la oficina de Miguel en un aturdimiento, la carta doblada cuidadosamente en el bolsillo de su delantal. El resto de su turno pasó en una niebla. Servía mesas en piloto automático, su mente a kilómetros de distancia. ¿Era esto realmente posible? ¿Podría su sueño, el que había guardado como algo imposible, realmente hacerse realidad? Pero con la emoción vino el miedo. ¿Qué sabía ella sobre dirigir un centro de recursos? No había terminado su carrera, no tenía experiencia en gestión sin fines de lucro, ni conexiones en el mundo de servicios de discapacidad. Era solo una mesera con un corazón grande y un montón de experiencia personal con su hermano. ¿Sería suficiente? Esa noche, Lucía se sentó con su madre y Mateo en su pequeña mesa de cocina y les mostró la carta. Elena leyó lentamente, sus labios moviéndose ligeramente mientras procesaba cada palabra. Mateo leyó sobre su hombro, sus ojos ampliándose con cada línea. Cuando terminaron, los 3 se sentaron en silencio por un largo momento. ¿Qué es lo que te asusta?, preguntó Elena finalmente, su voz gentil pero directa. Lucía se tomó un momento para organizar sus pensamientos. Todo, admitió. Tengo miedo de fracasar. Tengo miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad. Tengo miedo de dejar un trabajo estable por algo incierto. Tengo miedo de decepcionar a la gente que dependería de este centro. ¿Tienes miedo de tener éxito?, agregó Mateo con sus manos, su expresión sabia más allá de sus años. Lucía lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? A veces es más fácil decir que tus sueños son imposibles, explicó Mateo, porque entonces no tienes que arriesgarte a intentarlo y fallar. Si este hombre está ofreciendo ayudarte, de repente tu sueño se vuelve posible, real. Y eso da miedo porque significa que ahora tienes que intentarlo de verdad. Su hermano menor de 16 años acababa de articular una verdad que Lucía apenas se había admitido a sí misma. Elena extendió la mano y cubrió la mano de Lucía con la suya. Mija, has sacrificado tanto por esta familia. Cuando tu padre murió, te convertiste en el pilar que nos mantuvo en pie. Pero no puedes vivir tu vida entera solo para nosotros. Mamá, no es un sacrificio. Sí lo es, interrumpió Elena firmemente. Y has sido hermoso y desinteresado, y estoy más orgullosa de ti de lo que las palabras pueden expresar. Pero ahora es tu momento de perseguir lo que quieres, lo que te llama. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía ahora.
¿Pero qué pasa con las facturas? ¿Con la escuela de Mateo? Nos las arreglaremos, dijo Elena con una certeza que no admitía debate. Siempre lo hemos hecho. Y Mateo está creciendo, pronto estará en la universidad él mismo. No puedes usar nuestras necesidades como excusa para no vivir tu propia vida. Mateo asintió vigorosamente con la cabeza, luego levantó sus manos para hablar. Además, piensa en todos los niños como yo que podrían beneficiarse de tu centro. Todas las familias que están pasando ahora por lo que nosotros pasamos cuando yo era pequeño. Si tienes la oportunidad de ayudarlos, ¿cómo puedes no intentarlo? Lucía miró entre su madre y su hermano, estas dos personas que eran su mundo entero, y vio solo amor y apoyo en sus rostros. No había presión, no había expectativas, solo el deseo genuino de verla florecer. Está bien, dijo Lucía, su voz temblando pero determinada. Voy a reunirme con él y ver de qué se trata esto realmente. Elena sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Estoy tan orgullosa de ti. Esa noche, después de que Elena y Mateo se habían ido a dormir, Lucía se sentó en su cama con su teléfono en la mano, mirando la tarjeta de presentación que Daniel había incluido con su carta. El número de su asistente estaba impreso en tipo limpio y profesional, Isabel Moreno. Eran las 11 p.m., demasiado tarde para llamar. Pero Lucía podía enviar un correo electrónico. Con dedos temblorosos compuso un mensaje. Estimada señora Moreno, mi nombre es Lucía Romero. El señor Daniel Márquez me envió una carta con su información de contacto. Me gustaría agendar una reunión para discutir la propuesta mencionada en su carta. Estoy disponible la mayoría de las mañanas y algunos días entre turnos. Por favor, hágame saber qué funcionaría mejor para el señor Márquez. Gracias. Lucía Romero presionó enviar antes de que pudiera sobrepensar y cambiar de opinión. El correo electrónico desapareció en el vacío digital y Lucía se acostó mirando el techo, preguntándose si había cometido el error de su vida o dado el primer paso hacia su destino. La respuesta llegó más rápido de lo que Lucía esperaba. Cuando se despertó a las 7 a.m. al día siguiente, había un correo electrónico esperándola, marcado con la hora de las 6:30 en Venecia. Estimada señorita Romero, gracias por responder. El señor Márquez está encantado de que esté interesada en reunirse. Estaría disponible mañana jueves a las 10 a.m. La reunión sería en las oficinas de Silent Bridge Technologies en Diagonal Mar. Si esta fecha y hora funcionan, le enviaré la dirección exacta e instrucciones de seguridad. Por favor, planee al menos 1 hora y media para la reunión. Atentamente, Isabel Moreno, asistente ejecutiva del CEO. Lucía respondió afirmativamente, y así, con unos pocos intercambios de correos electrónicos, se fijó una reunión que cambiaría el curso de su vida. El jueves por la mañana, Lucía se paró frente a su armario estrecho, tratando de decidir qué ponerse a una reunión con un multimillonario en su sede corporativa. Su guardarropa consistía principalmente en su uniforme de trabajo y ropa casual, jeans, camisetas y un solo vestido negro que había usado para la graduación de preparatoria de Mateo. Finalmente eligió pantalones negros simples y una blusa blanca, la vestimenta más profesional que poseía. Se peinó el cabello en un moño bajo, aplicó un mínimo de maquillaje y se paró frente al espejo del baño. La persona que la miraba de vuelta se veía nerviosa pero determinada. Sus ojos, usualmente cansados por turnos largos, brillaban con algo nuevo, esperanza. «Te ves hermosa», dijo Mateo con sus manos apareciendo en la puerta del baño. «Y profesional. Vas a impresionarlo». «¿Y si no sé lo suficiente?», preguntó Lucía, sus inseguridades borboteando. «¿Qué si hace preguntas que no puedo responder?». «Entonces dices que no lo sabes», respondió Mateo simplemente. «Pero estarás dispuesta a aprender. Eso es lo que importa». Lucía abrazó a su hermano con fuerza. «¿Cuándo te volviste tan sabio?». «Siempre lo he sido», dijo Mateo con una sonrisa. «Solo que la gente no siempre se da cuenta porque estoy ocupado siendo sordo y todo eso». Su humor ligero rompió la tensión y Lucía se rió genuinamente por primera vez en días. Las oficinas de Silent Bridge Technologies estaban ubicadas en Diagonal Mar, un distrito moderno de Barcelona lleno de arquitectura elegante y vidrio brillante. El edificio en sí era una estructura curva e impresionante que parecía ondular como una ola congelada.
Lucía entró al lobby brillante y fue recibida por una recepcionista sonriente que, Lucía notó inmediatamente, tenía un pequeño pin en su chaqueta con el símbolo universal de accesibilidad auditiva. «Buenos días», dijo la recepcionista, hablando claramente y de frente para que cualquier persona con lectura labial pudiera entender. «¿Cómo puedo ayudarle?» «Tengo una reunión con el señor Daniel Márquez a las 10 en me dijo Lucía. «Mi nombre es Lucía Romero». La recepcionista revisó su computadora, asintió y luego hizo algo inesperado. Levantó sus manos y dijo en lenguaje de señas: «Bienvenida a Silent Bridge. Alguien bajará para escoltarla en un momento». Lucía respondió en lenguaje de señas: «Gracias», y vio el deleite en los ojos de la recepcionista ante la respuesta fluida. Mientras esperaba en el lobby, Lucía observó el entorno. Las paredes estaban decoradas con pósters y pantallas digitales mostrando los diversos productos de la compañía. Vio aplicaciones de transcripción en tiempo real, sistemas de alarma de emergencia accesibles, plataformas de videollamada optimizadas para lenguaje de señas. Pero lo que más la impresionó fue la diversidad del personal que veía moverse por el lobby. Algunos estaban en sillas de ruedas, otros llevaban audífonos o implantes cocleares visibles, y varios empleados estaban conversando en lenguaje de señas mientras caminaban juntos hacia el ascensor. Este no era solo un lugar que hacía tecnología para personas con discapacidades. Era un lugar donde las personas con discapacidades prosperaban, lideraban y moldeaban el futuro. Una mujer joven de unos 30 años apareció frente a Lucía, vestida profesionalmente con un traje gris y una sonrisa cálida. «¿Senreta Romero?», preguntó, extendiendo su mano. «Soy Isabel Moreno, la asistente del señor Márquez. Es un placer conocerla en persona». Lucía estrechó su mano. «El placer es mío». «Sígame, por favor», dijo Isabel gesticulando hacia los ascensores. «El señor Márquez la está esperando en su oficina en el 10º piso». Mientras subían en el ascensor, Isabel hizo conversación ligera, preguntando sobre el viaje de Lucía y si había tenido problemas para encontrar el edificio. Pero Lucía podía ver la curiosidad en los ojos de Isabel, una pregunta no formulada flotando entre ellas. ¿Quién era esta mesera que había impactado tanto a su jefe que él estaba dispuesto a invertir recursos corporativos significativos en su sueño? El 10º piso era un espacio abierto y brillante con ventanas del suelo al techo que ofrecían vistas panorámicas del Mediterráneo a la distancia. Los empleados trabajaban en escritorios colaborativos y Lucía notó varias pantallas grandes mostrando conversaciones en videollamadas con lenguaje de señas claramente visible. Isabel condujo a Lucía por un pasillo hasta una puerta de vidrio con el nombre Daniel Márquez, CEO, grabado en letras simples. Isabel tocó suavemente, luego abrió la puerta. La oficina de Daniel era sorprendentemente poco ostentosa para un multimillonario. Sí, era espaciosa y tenía vistas impresionantes, pero el mobiliario era funcional en lugar de elaborado. La mayor parte de las paredes estaban cubiertas con pizarras llenas de diagramas y notas, y su escritorio estaba ordenado pero claramente usado, con una laptop, una pila de documentos y una foto enmarcada de lo que parecía ser su familia. Daniel estaba de pie junto a la ventana mirando hacia el mar, pero se volvió cuando escuchó la puerta. Su rostro se iluminó cuando vio a Lucía y se acercó rápidamente. «Lucía», dijo con sus manos, su sonrisa genuina y cálida. «Gracias por venir, estaba esperando que respondieras». «Gracias por la invitación», respondió Lucía con sus manos, sintiéndose ligeramente más cómoda ahora que estaban comunicándose en su idioma compartido. Isabel observó el intercambio con fascinación visible. Luego dijo en español: «¿Necesitan un intérprete para la reunión? ¿O se sienten cómodos con lenguaje de señas?» Daniel miró a Lucía cuestionadoramente y ella respondió con sus manos: «Estoy cómoda con lenguaje de señas, pero sí sería más fácil para usted tener un intérprete». «Absolutamente no», dijo Daniel con sus manos, su expresión enfática. «Esta conversación es sobre comunicación real, sin barreras. Prefiero que sea solo nosotros dos». Isabel asintió comprensivamente. «Los dejaré solos entonces. Si necesitan algo, marquen el 3 en el teléfono de la oficina. Está conectado a un sistema de texto». Cuando Isabel cerró la puerta detrás de ella, Daniel gesticuló hacia un área de estar cómoda con 2 sofás enfrentados y una mesa de café baja entre ellos. «Por favor, siéntate», dijo con sus manos. «¿Quieres café, té, agua?»
Agua estaría bien, respondió Lucía, y Daniel llenó 2 vasos de una jarra en una mesa lateral. Una vez que ambos estuvieron sentados, Daniel se inclinó hacia adelante, sus ojos estudiando el rostro de Lucía con la misma intensidad que había mostrado en el restaurante. Primero comenzó con sus manos. Quiero aclarar algo importante. Esta reunión no es caridad. No soy un benefactor rico tratando de hacer que una chica pobre realice sus sueños. Esto es potencialmente una asociación empresarial. Lucía sintió una punzada de alivio mezclada con confusión. No estoy segura de entender. Déjame explicar, dijo Daniel, poniéndose de pie y caminando hacia una de las pizarras en su oficina. Comenzó a dibujar mientras hablaba con una mano, un talento impresionante de multitarea. Silent Bridge Technologies tiene 2 brazos principales, explicó. El brazo comercial, que desarrolla y vende productos de tecnología de accesibilidad, y el brazo de fundación sin fines de lucro, que invierte en iniciativas comunitarias, defensa e investigación. Dibujó 2 círculos conectados. El brazo de la fundación tiene un presupuesto anual de 5 millones de euros para invertir en proyectos que promuevan la inclusión y accesibilidad. El año pasado, financiamos 12 proyectos diferentes, desde campañas de defensa legislativa hasta programas de educación temprana para niños sordos. Se volvió para mirar a Lucía. Tu idea de centro de recursos encaja perfectamente en nuestra misión, pero más que eso, creo que tiene potencial para ser un modelo replicable. Si podemos construir un centro exitoso aquí en Barcelona, podría convertirse en un plan para centros similares en otras ciudades, quizás eventualmente en otros países. Lucía sintió que su cabeza daba vueltas. Pero soy solo una mesera. No tengo experiencia dirigiendo una organización sin fines de lucro. Todavía no, dijo Daniel con sus manos, una sonrisa tocando sus labios. Pero tienes algo más valioso que experiencia técnica. Tienes visión, pasión y comprensión personal de las necesidades reales de las familias que este centro serviría. Se sentó de nuevo frente a Lucía. Aquí está lo que propongo. La Fundación Silent Bridge proporcionaría financiamiento inicial para establecer el centro. Hablaríamos de un presupuesto inicial de 500.000 euros para el primer año, cubriendo instalaciones, personal, programas y operaciones. Lucía casi se atragantó con su agua. ¿500.000 euros? Es un presupuesto realista para un centro bien equipado, explicó Daniel. Pero hay condiciones. Por supuesto, dijo Lucía, recuperando su compostura. ¿Cuáles son? Primera condición, dijo Daniel contando con sus dedos. Tendrías que comprometerte a un programa de capacitación intensivo. Traeremos consultores en gestión sin fines de lucro, operaciones de servicios sociales y recaudación de fondos. Pasarás 6 meses aprendiendo todo lo que necesitas saber para ejecutar esto exitosamente. Segunda condición. El centro será un esfuerzo colaborativo. Tendrás autonomía en las operaciones diarias, pero trabajarás con un consejo asesor que incluirá representantes de nuestra fundación, profesionales de servicios de discapacidad y miembros de la comunidad sorda. Tercera condición. Medición de impacto. Necesitaremos documentar el éxito del centro, rastrear métricas, recopilar historias, demostrar que este modelo funciona para que podamos potencialmente replicarlo. Daniel hizo una pausa, sus ojos buscando el rostro de Lucía. Y la cuarta condición, la más importante. Tienes que querer esto por las razones correctas. No porque un hombre rico te lo ofreció, no porque te sientas obligada o porque es una forma de escapar de servir mesas. Tienes que querer esto porque crees en él, porque estás dispuesta a trabajar más duro de lo que jamás hayas trabajado para hacerlo realidad. Lucía sintió lágrimas picando sus ojos otra vez. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué yo? Preguntó con sus manos, su vulnerabilidad clara en cada movimiento. Hablaste conmigo durante 30 minutos en un restaurante. Hay innumerables personas con más experiencia, más educación, más credenciales. ¿Por qué elegirías invertir tanto en alguien que prácticamente acabas de conocer? Daniel se tomó su tiempo antes de responder, claramente considerando cuidadosamente sus palabras. Cuando tienes éxito en los negocios, la gente te dice que todo se trata de números, estrategia, ejecución, y esas cosas importan. Pero lo que descubrí después de 15 años construyendo Silent Bridge es que lo más importante es la autenticidad.
Continuó. Puedo contratar toda la experiencia y credenciales que necesito. Puedo traer consultores con doctorados en servicios sociales y décadas de experiencia en gestión sin fines de lucro. Pero lo que no puedo fabricar, lo que no puedo comprar, es alguien que genuinamente entienda en un nivel visceral lo que se siente ser parte de esta comunidad. Se inclinó hacia adelante. Cuando hablaste conmigo en ese restaurante, no fue tu fluidez en lenguaje de señas lo que me impactó, aunque fue impresionante, fue tu empatía. La forma en que me viste como una persona completa, no como un problema o una categoría. La forma en que entendiste instantáneamente lo que es navegar en un mundo que no está diseñado para ti. Eso, dijo Daniel señalándola, es lo que hace a un líder excepcional en este espacio. Y francamente, prefiero invertir en alguien con la mentalidad correcta y capacitarlos en habilidades que trabajar con alguien que tiene todas las habilidades pero carece del corazón. Lucía se limpió las lágrimas de sus mejillas. Tengo tanto miedo de fallarte, de fallarle a todas las familias que podrían beneficiarse de este centro. El miedo es bueno, dijo Daniel. Significa que te importa lo suficiente como para tener miedo de equivocarte. Es cuando no tienes miedo que debes preocuparte. Lucía respiró profundo. Miró por la ventana el mar brillante a la distancia, luego de regreso a Daniel. Sí, dijo con sus manos, los movimientos firmes y seguros. Sí, quiero hacer esto, no solo por mi familia o por mí, sino porque hay innumerables familias por ahí que están pasando por lo que mi familia pasó cuando Mateo nació. Navegando en la oscuridad, sintiéndose aislados, sin saber dónde buscar apoyo o comunidad. Si puedo crear un espacio donde esas familias se encuentren luz, donde se sientan vistas y apoyadas y conectadas, entonces sí, haré esto. Trabajaré más duro de lo que jamás he trabajado. Aprenderé todo lo que necesite aprender y crearé algo de lo que ambos podamos estar orgullosos. La sonrisa que se extendió por el rostro de Daniel fue radiante. Se puso de pie y extendió su mano. Lucía se puso de pie también, y cuando sus manos se encontraron en un apretón firme, ambos sabían que este era más que un acuerdo comercial. Era el comienzo de algo que cambiaría vidas. Los siguientes 6 meses fueron los más desafiantes e intensos de la vida de Lucía. Dejó su trabajo en la marisma, no sin tristeza, pero Miguel fue sincero en su apoyo y le prometió una comida gratis en el restaurante cada vez que quisiera visitarlo. La Fundación Silent Bridge arregló un estipendio para Lucía durante su periodo de capacitación, suficiente para cubrir sus gastos básicos mientras aprendía. Los días de Lucía ahora consistían en reuniones con consultores, talleres sobre gestión sin fines de lucro, sesiones de planificación estratégica y visitas a otros centros de servicios de discapacidad en toda España para aprender mejores prácticas. Daniel había asignado a Lucía un mentor, una mujer llamada Carmen Vidal, que había dirigido una exitosa organización sin fines de lucro para ciegos y con discapacidad visual durante 20 años. Carmen era dura pero justa, empujando a Lucía para pensar críticamente sobre cada aspecto de su visión. Un sueño no es un plan de negocios, diría Carmen repetidamente. Necesitas convertir tu pasión en estrategia ejecutable. Bajo la guía de Carmen, Lucía desarrolló un plan de negocios integral para lo que ahora oficialmente se llamaba Casa de la Voz Silenciosa, House of the Silent Voice. El centro ofrecería clases gratuitas de lenguaje de señas para familias de niños sordos, grupos de apoyo de pares facilitados por adultos sordos, asistencia de navegación educativa para padres navegando el sistema escolar, programas recreativos y sociales para niños y adolescentes sordos, talleres de desarrollo de carrera y mentoría para adultos sordos jóvenes, recursos y biblioteca accesibles con tecnologías asistivas, espacio de eventos comunitarios para la comunidad sorda más amplia. La parte más emocionante para Lucía fue la construcción del equipo. Con la orientación de Daniel y Carmen entrevistó a docenas de candidatos para puestos de personal. Su primer empleado fue un psicólogo sordo llamado Dr. Roberto Silva, que se especializaba en trabajar con familias navegando el diagnóstico y ajuste después de la sordera de un niño. Entiendo ambos lados, explicó Dr. Silva durante su entrevista usando un intérprete. La familia que quiere ayudar y apoyar, pero a veces sobreprotege,
y el individuo sordo que quiere independencia y respeto, pero también necesita conexión y comprensión. Lucía también contrató a una coordinadora de educación, una intérprete de lenguaje de señas certificada llamada Natalia Reyes, y un gerente de programa, Miguel Ángel Castro, quien era sordo y había trabajado en desarrollo juvenil durante una década. Pero la contratación más significativa fue la de Mateo. Cuando Lucía le preguntó a su hermano si estaría interesado en diseñar todos los materiales visuales, la identidad de marca y la presencia web del centro, Mateo había llorado de alegría. ¿Estás segura?, había preguntado con sus manos, incredulidad en su rostro. ¿Este es un trabajo real? Este es un trabajo real, confirmó Lucía, con salario real, responsabilidad real, y necesito tu talento, tu perspectiva, tu voz. Mientras Casa de la Voz Silenciosa tomaba forma, la vida de Lucía se transformó de maneras que nunca podría haber imaginado. Ya no era solo una mesera luchando día a día, era directora de una organización sin fines de lucro, una líder comunitaria, una defensora. Daniel continuó siendo una presencia constante, reuniéndose con Lucía semanalmente para registrarse, ofrecer orientación y ocasionalmente simplemente conversar. Su relación había evolucionado de benefactor-beneficiaria a algo más parecido a colegas, incluso amigos. Una tarde, mientras revisaban planes arquitectónicos para la renovación del espacio que habían arrendado en el barrio de Gracia, Daniel hizo una pausa en su revisión de los planos. «Hay algo que quiero decirte», dijo con sus manos, su expresión seria. Lucía levantó la vista de su laptop. «¿Qué pasa?» «Ese día en el restaurante», comenzó Daniel, «cuando levantaste tus manos y hablaste conmigo en lenguaje de señas, algo cambió en mí. No fue solo gratitud o alivio, fue el reconocimiento de que había estado viviendo mi vida a la defensiva». Continuó. «Construí esta empresa, hice esta fortuna, logré todas estas cosas, pero en algún lugar del camino dejé de esperar que las personas realmente me vieran. Me había resignado a ser el empresario sordo exitoso, definido por mi discapacidad y mis logros, pero nunca visto como simplemente Daniel. Y luego llegas tú», dijo, una sonrisa suave en su rostro. «Una mesera que no tenía razón para hacer el esfuerzo, que no me conocía, que no sabía sobre mi empresa o mi dinero. Y elegiste verme de todos modos. Elegiste hacer el esfuerzo». Lucía sintió lágrimas picando sus ojos. «No fue un esfuerzo, Daniel. Mi hermano es sordo. Esto es solo parte de quién soy». «Exactamente», dijo Daniel. «Y eso es exactamente por qué lo que estamos construyendo aquí es tan importante. No estamos creando un lugar donde las personas sordas sean proyectos de caridad o receptores de lástima. Estamos creando un espacio donde el lenguaje de señas es normal, donde ser sordo es solo otra forma de ser humano». Hizo una pausa, luego agregó: «Cambié mi testamento la semana pasada». Lucía se quedó helada. ¿Qué? «Si algo me pasara, la Fundación Silent Bridge continuará financiando Casa de la Voz Silenciosa a perpetuidad. Está escrito en la Constitución de la Fundación. Lo que estamos construyendo aquí no es solo tu sueño o mi filantropía, es un legado». Lucía no sabía qué decir. El peso de esa responsabilidad, el reconocimiento de que lo que había comenzado como una conversación simple en un restaurante ahora se había convertido en algo que perduraría mucho después de que ambos se fueran, era abrumador. «No te dejaré caer», dijo finalmente con sus manos, sus movimientos firmes con determinación. «Lo sé», respondió Daniel. «Es por eso que elegí invertir en ti». La gran apertura de Casa de la Voz Silenciosa fue programada para un sábado en abril, 6 meses exactos después de ese encuentro fatídico en la Marisma. El espacio renovado en Gracia era hermoso, diseñado con aportes de arquitectos, terapeutas ocupacionales y, lo más importante, miembros de la comunidad sorda que se asegurarían de que fuera completamente accesible y funcional. La sala principal era un espacio abierto y brillante con ventanas grandes que dejaban entrar luz natural. Las paredes estaban pintadas en colores suaves y tranquilizadores, y el diseño de Mateo era visible en todas partes. Señalética clara y visual, pantallas digitales mostrando información y horarios, decoración artística que celebraba la cultura sorda. Había habitaciones más pequeñas para sesiones de terapia y asesoramiento,
Un aula espaciosa para clases de lenguaje de señas, un espacio de biblioteca con computadoras y tecnología asistiva, y un área recreativa donde niños y adolescentes podían reunirse socialmente. Pero la característica favorita de Lucía era el jardín de voces silenciosas en la parte trasera del edificio. Era un patio pequeño pero bellamente paisajístico con asientos, un jardín sensorial lleno de plantas con diferentes texturas y aromas, y un mural creado por estudiantes sordos de escuelas locales. La noche antes de la gran apertura, Lucía recorrió el centro vacío con su madre y Mateo. Elena estaba llorando silenciosamente, su mano cubriendo su boca mientras miraba todo lo que su hija había creado. Tu padre estaría tan orgulloso, dijo Elena, su voz quebrándose. Mira lo que has construido. Mateo recorría el espacio con asombro, sus dedos tocando las paredes que él había ayudado a diseñar. Es real, dijo con sus manos, casi incrédulo. Realmente lo hicimos real. Lo hicimos, acordó Lucía, pasando su brazo alrededor de los hombros de su hermano. Pero esto es solo el comienzo. El día de la gran apertura amaneció brillante y claro. Lucía llegó al centro a las 7 a.m., aunque el evento no comenzaría hasta las 10. Necesitaba tiempo para prepararse, para hacer su paz con el hecho de que en unas pocas horas abriría las puertas a la comunidad y su sueño sería probado contra la realidad. Daniel llegó poco después de ella, trayendo café y pasteles de una panadería local. Pensé que podrías necesitar esto, dijo con sus manos, entregándole un café con leche. Eres mi salvador, respondió Lucía, tomando la bebida caliente gratefully. Se sentaron juntos en los escalones del jardín trasero, observando el sol escalar más alto en el cielo. ¿Nerviosa?, preguntó Daniel. Aterrorizada, admitió Lucía. ¿Qué pasa si nadie viene? ¿O qué pasa si vienen y nos damos cuenta de que no hemos pensado en algo importante? Entonces aprenderemos y ajustaremos, dijo Daniel pragmáticamente. Perfección no es el objetivo, impacto lo es. A las 9:30, los miembros del personal comenzaron a llegar. Dr. Silva, Natalia, Miguel Ángel y 3 voluntarios adicionales que Lucía había reclutado de la comunidad sorda local. Se pararon en un círculo en la sala principal y Lucía dio un pequeño discurso en lenguaje de señas. Hoy abrimos las puertas a algo más que un edificio, dijo con sus manos. Abrimos las puertas a posibilidad, a comunidad, a esperanza. Algunas de las familias que vienen hoy estarán asustadas, confundidas, abrumadas. Nuestro trabajo es hacerlas sentir vistas, escuchadas y apoyadas. Levantó su taza de café en un brindis. A voces silenciosas que finalmente tienen un hogar. A las 10 a.m., Lucía abrió las puertas principales. Durante los primeros 5 minutos nadie vino y el pánico comenzó a instalarse. Pero luego, como el inicio de una marea, la gente comenzó a llegar. Primero fue una pareja joven con un bebé de 6 meses que acababa de ser diagnosticado con sordera profunda. Los ojos de la madre estaban rojos de llorar y el padre se veía perdido y asustado. Dr. Silva se acercó inmediatamente, ofreciendo palabras gentiles de comprensión y aseguramiento. Luego llegó una abuela con su nieto de 10 años, ambos usando lenguaje de señas para comunicarse. La abuela vio a Mateo colocando señalización en la pared y se le iluminó el rostro. Comenzó a conversar con él entusiasmadamente, emocionada de encontrar a otra persona sorda joven que estaba prosperando. Más familias llegaron. Un adolescente sordo con sus padres confundidos que no sabían lenguaje de señas y estaban claramente luchando por comunicarse con su hijo. Una madre soltera con gemelos de 4 años, ambos sordos. Un hombre mayor que había perdido su audición en la vejez y se sentía aislado y deprimido. A mediodía, el centro estaba bullicioso con actividad. Natalia estaba dirigiendo una sesión introductoria de lenguaje de señas para padres oyentes en el aula. Dr. Silva estaba reunido con familias en su oficina de asesoramiento. Miguel Ángel había organizado una actividad artística improvisada para niños en el área recreativa. Y en todas partes había lenguaje de señas, manos moviéndose en conversación, risas silenciosas, conexiones formándose. Lucía estaba de pie en el umbral de la sala principal, observando el caos hermoso, cuando sintió una mano en su hombro.
Se volvió para encontrar a Daniel parado allí, sus ojos brillantes con emoción. «Mira lo que hiciste», dijo con sus manos. «Mira cuántas vidas ya estás tocando». Lucía miró alrededor de la habitación. A todas estas familias que habían venido buscando apoyo, comunidad, esperanza. Vio a la pareja joven con su bebé ahora hablando animadamente con otro conjunto de padres que claramente habían navegado este viaje antes. Vio al adolescente sordo enseñando pacientemente a sus padres sus primeras señas, una sonrisa en su rostro mientras finalmente podían comunicarse directamente. Vio a su hermano Mateo, radiante mientras mostraba su trabajo de diseño a otros jóvenes sordos, hablando con confianza sobre sus aspiraciones de carrera. Y más que nada, vio un futuro donde nadie tendría que sentirse invisible o incomprendido simplemente porque se comunicaban de manera diferente. Esa noche, después de que la última familia se fuera y el personal se hubiera ido a casa, Lucía se sentó sola en el centro vacío. Estaba exhausta pero exaltada. Cada músculo en su cuerpo dolía, pero su corazón se sentía más lleno de lo que jamás había estado. Sacó su teléfono y escribió un mensaje de texto a Daniel. «Gracias, no solo por el dinero o los recursos, sino por verme, por creer que una mesera con un sueño podría hacer algo significativo. Hoy cambiamos vidas, y todo comenzó porque elegiste ordenar café en mi restaurante». La respuesta llegó unos minutos después. «Todo comenzó porque elegiste hablar mi idioma. Nunca subestimes el poder de un solo acto de compasión. Puede cambiar todo. Estoy orgulloso de ti, Lucía, y esto es solo el comienzo». Lucía sonrió, guardó su teléfono y se permitió sentir el peso completo de lo que habían logrado. En 6 meses había pasado de ser una mesera que apenas llegaba a fin de mes a ser directora de un centro de recursos que ya estaba marcando la diferencia. Pero más que eso, había aprendido que los sueños no mueren cuando la vida se vuelve difícil. Solo esperan a alguien que esté dispuesto a luchar por hacerlos realidad. Y a veces, todo lo que se necesita es que una persona te vea, una persona que cree en ti, una persona que está dispuesta a decir tu sueño importa, y voy a ayudarte a hacerlo realidad. Para Daniel Márquez, esa persona había sido Lucía, una mesera que levantó sus manos y habló su idioma en un restaurante cuando nadie más se había molestado en intentarlo. Para Lucía Romero, esa persona había sido Daniel, un extraño que vio su potencial y le dio la oportunidad de convertir su pasión en propósito. Y para las innumerables familias que vendrían a través de las puertas de Casa de la Voz Silenciosa en los años venideros, esa persona sería Lucía, el personal que había construido y la comunidad que habían creado juntos. Porque al final, las historias de cambio siempre comienzan con alguien que se atreve a hacer el esfuerzo, alguien que elige ver en lugar de mirar hacia otro lado, alguien que entiende que el lenguaje más poderoso no es el que se habla, sino el que se siente en el corazón. Esta es la historia de Lucía Romero, que aprendió que las voces más importantes a veces son las silenciosas. Y es la historia de Daniel Márquez, que descubrió que el mayor regalo que puedes darle a alguien no es dinero o recursos, sino la afirmación simple pero profunda: te veo, te escucho, importas. Es una historia sobre el poder transformador del esfuerzo humano simple, sobre cómo un momento de compasión genuina puede crear ondas que cambian vidas enteras. Y más importante, es un recordatorio de que todos tenemos el poder de ser esa persona para alguien más. La persona que hace el esfuerzo, que aprende el idioma, que extiende la mano a través de las diferencias. Porque cuando elegimos vernos unos a otros, cuando elegimos conectarnos genuinamente, cuando elegimos hacer del mundo un lugar más inclusivo y accesible, todos nos elevamos juntos. Y esa es la historia más hermosa de todas.